Hola a todos, soy Milagro Fleitas, residente de cardiología de tercer año. Voy a presentar a continuación un resumen de mi monografía sobre resonancia magnética cardíaca en miocarditis. Sabemos que la miocarditis es la inflamación del músculo cardíaco, cuya principal etiología son las infecciones de origen viral, pudiendo también ser causada por tóxicos, agentes físicos, químicos, reacciones de hipersensibilidad, como así también por enfermedades sistémicas autoinmunes, como lo son la miocarditis eosinofílica, la miocarditis de células gigantes y la sarcoidosis. Estas tres últimas entidades representan menos del 20% de los casos, pero son las únicas tres que tienen un tratamiento específico. Se estima que un 10% de las insuficiencias cardíacas de reciente comienzo, como así también un 30% de los pacientes con MINOCA, terminan siendo casos de miocarditis. Y esto es importante porque las dos formas principales de presentación van a ser los cuadros de insuficiencia cardíaca y los pacientes con dolor torácico. Para después entender lo que vamos a ver en las imágenes, es importante repasar que en un primer momento va a haber vasodilatación del lecho vascular miocárdico con la consecuente hiperemia, seguido del edema intra y extracelular por aumento de la permeabilidad capilar. Luego habrá injuria miocítica con necrosis y pérdida de la integridad de membrana, y luego se acumulará colágeno en el tejido intersticial con formación de fibrosis y escara. En cuanto a los métodos diagnósticos, tenemos la clínica, que suele ser inespecífica. En el laboratorio suele haber biomarcadores aumentados, pero no tenerlos aumentados no descarta el diagnóstico de esta enfermedad. Las serologías virales suelen ser inespecíficas y suele haber aumento de los biomarcadores de inflamación. En cuanto al electro, puede haber trastornos en el ST, arritmias supraventriculares, ventriculares, trastornos de la conducción. Y en cuanto a los métodos de imágenes, podemos encontrar disfunción sistólica, unio biventricular, derrame pericárdico, aumento de los espesores y alteraciones de la motilidad no relacionados con el territorio de una arteria epicárdica. Sin embargo, la biopsia endomiocárdica continúa siendo el método diagnóstico gold standard, pese a tratarse de un método invasivo y pese a su baja sensibilidad. Esto último es debido al error de muestra, porque la miocarditis suele afectar al miocardio de forma parciada y esto puede llevar a falsos negativos. Sin embargo, la biopsia es el único método que permite un diagnóstico etiológico. Y esto es importante porque si diagnosticamos una de estas tres entidades, podemos ofrecerle a los pacientes un tratamiento específico, como la inmunosupresión, que aplicado de forma temprana cambia el curso de la enfermedad. Voy a completar algunas cosas de la biopsia para luego pasar a hablar de la resonancia magnética. Voy a mencionar criterios diagnósticos, complicaciones e indicaciones. En cuanto a los criterios diagnósticos, tenemos los criterios cualitativos de Dallas, que buscan diagnosticar inflamación y necrosis de origen no isquémico en el miocardio, a los que luego se agregan los criterios cuantitativos por inmunohistoquímica. También se busca el genoma viral en la biopsia a través de la PCR. En cuanto a las complicaciones, puede haber taponamiento cardíaco, bloqueo auriculoventricular, insuficiencia mitral por rotura de cuerdas tendinosas, arritmias ventriculares. Esto se estima que realizado por un equipo entrenado ocurren menos del 0.5% de los casos. En cuanto a la indicación de la biopsia, en 2007 la Sociedad Europea de Cardiología y la Americana indican con clase 1B la realización de la biopsia en pacientes con insuficiencia cardíaca de causa inexplicada de menos de 2 semanas de evolución asociado a compromiso hemodinámico, o bien en aquellos con insuficiencia cardíaca de 2 semanas a 3 meses de evolución con arritmia ventricular o trastornos de la conducción, o bien en aquellos con falta de respuesta al tratamiento para la insuficiencia cardíaca en el plazo de 1 a 2 semanas. En 2016, la Guía Europea de Cardiología sugiere con clase 2A a nivel de evidencia C, realizarla en aquellos con insuficiencia cardíaca rápidamente progresiva, siempre que se sospeche que habrá un tratamiento específico para ofrecerles. Pasando a la resonancia, voy a mencionar criterios de diagnóstico, limitaciones e indicaciones. En cuanto a los criterios diagnósticos, tenemos los clásicos de Ley-Louis, que fueron modificados en 2018. La diferencia entre ambos es que los criterios clásicos incluyen las técnicas de T1, T2 y realce tardío de gadolinio, y los nuevos incorporan las técnicas de mapping y la cuantificación del volumen extracelular.
se puede, con estos métodos, cuantificar el daño tisular y hacer esta caracterización sin la utilización de contraste. Volviendo al gráfico de mi inicio, entonces vamos a ver la hiperemia con T1, el edema con T1 mapping T2, la necrosis la vamos a ver con el realce tardío de gadolinio y el volumen extracelular aumentado, como así también la fibrosis. En cuanto a los criterios originales, entonces van a evaluar el edema con la secuencia de T2 clásicos, comparando el miocardio con el músculo esquelético y poniendo un punto de corte para diagnosticar presencia de edema. En este caso, cuando el músculo esquelético está afectado, esta técnica puede llevar a falsos negativos. Va a buscar hiperemia con el realce temprano de gadolinio y se va a evaluar la fibrosis con el realce tardío de gadolinio, que en la miocarditis suele haber realce subepicárdico, a diferencia de la patología isquémica. Teniendo dos de estos tres criterios presentes, se alcanza una sensibilidad del 76% y una especificidad del 96% para diagnosticar inflamación miocárdica. Estos porcentajes surgieron del estudio de varios trabajos con un bajo número de pacientes y la mayoría de los cuales compararon la resonancia con criterios clínicos. Solo 3 de estos trabajos compararon la resonancia con la biopsia endomiocárdica. Las nuevas técnicas entonces permiten diagnosticar daño miocárdico difuso porque no necesitan comparar con el músculo esquelético y además permiten cuantificar este daño. Dentro de estas nuevas técnicas, el T1 mapping es el que permite diagnosticar tanto edema como hiperemia y necrosis, los 3 criterios para hablar de inflamación miocárdica. Estos nuevos criterios separan las secuencias de T1 con las de T2, y dentro de las de T1 cuantifican el T1 mapping, el volumen extracelular y el realce tardío de gadolinio, y dentro de las secuencias de T2 cuantifican el T2 mapping y el T2 habitual. Si uno consigue un criterio de T1 y un criterio de T2, esto tiene una sensibilidad del 87.5% y una misma especificidad que los anteriores para diagnosticar miocarditis. Esto lo que hace es aumentar entonces el valor predictivo negativo. Este es un metaanálisis de 2018 de Ferreira y colaboradores, donde se estudiaron 23 estudios que lo que hacen es evaluar el rédito diagnóstico a través del área bajo la curva, de las distintas técnicas, las clásicas y las nuevas, y su combinación para el diagnóstico de miocarditis. Lo que podemos ver es que con las nuevas técnicas el área bajo la curva es mucho mayor que con las clásicas. Sin embargo, solo 2 de estos trabajos comparó la resonancia con la biopsia. El resto comparó la resonancia con criterios clínicos. Y dentro de estos criterios clínicos, se trataba de poblaciones con dolor torácico, signos de enfermedad cardiovascular, disnea, palpitaciones, troponinas positivas, cambios en el electro o disfunción ventricular, ausencia de enfermedad coronaria significativa o bien pacientes de menos de 35 años sin factores de riesgo, e historia de infección viral reciente. Es decir, que no son solo las nuevas técnicas las que aumentan el rédito diagnóstico, sino que también es el hecho de aplicarlas en una población donde uno sospecha una alta prevalencia. Este es un gráfico que lo que nos muestra es que son varias las patologías cardíacas que tienen aumento del T1 mapping y aumento del volumen extracelular, como el infarto de miocardio, la amiloidosis, la enfermedad crónica, la enfermedad isquémica crónica, estando la miocarditis en este lugar. En cuanto a las limitaciones de la resonancia, tenemos los pacientes con falla renal por el riesgo de fibrosis nefrogénica por gadolinio, la interferencia con arritmias, los dispositivos mecánicos o marcopasos no resonables y aquellos pacientes con inestabilidad hemodinámica. Sin embargo, las nuevas técnicas, al poder obviar el contraste, podrían realizarse en pacientes con enfermedad renal. En cuanto a las ventajas, sabemos que es un método que no irradia, que tiene una muy buena resolución espacial y que permite la caracterización tisular con y sin contraste, como ya vimos. Y hablando de las indicaciones, en 2013 la Sociedad Europea de Cardiología sugiere realizar la resonancia previamente a la biopsia en pacientes con estabilidad hemodinámica. En 2016 la AJA también sugiere su realización siempre que se sospeche miocarditis y el paciente esté estable hemodinámicamente. En 2016
La Guía Europea de Cardiología, en la Guía de Insuficiencia Cardíaca, recomienda hacer la resonancia con clase 1 nivel de evidencia C, siempre que se sospeche miocarditis para caracterización tisular, y así también lo hace el consenso de imágenes cardiovasculares de la SA. Entonces, para resumir, si pensamos que es posible una aproximación diagnóstica con la resonancia en miocarditis, impresiona que sí. Sin embargo, la resonancia no hace el diagnóstico etiológico, por ende no va a reemplazar a la biopsia siempre y cuando uno sospeche las tres entidades que tienen un tratamiento específico. Sin embargo, sí puede guiarla para su realización. Requiere, como ya vimos, estabilidad hemodinámica y su rédito diagnóstico es mayor dentro de los 14 días de inicio de los síntomas. Como conclusiones, puedo decir que la biopsia es la única herramienta que permite un diagnóstico etiológico. Sin embargo, continúa siendo un método invasivo, con baja sensibilidad y un alto costo, y que las nuevas técnicas de mapping aumentan el rédito diagnóstico, pero siempre que las apliquemos a una población con alta sospecha de enfermedad. En un futuro hay nuevas técnicas de resonancia en desarrollo, como son las micropartículas de óxido de hierro, que se están evaluando para diagnosticar inflamación, se están evaluando para infarto y para Takotsubo, no hay datos aún para miocarditis, y también se están generando nuevas técnicas moleculares con evaluación de un microARN en muestras sanguíneas para hacer un diagnóstico diferencial entre infarto agudo de miocardio y miocarditis aguda. ¿Alcanzará? Eso es todo, muchas gracias.